Ok, entonces vamos a empezar con esta nueva prepa de computación emergente. Buenos días, espero que estén todos bien. Espero que ya estén yendo con sus cursos, viendo su material, todo. Em, Nada, hoy vamos a continuar evidentemente, con el Machine Learning y continuando con los conceptos, digamos, básicos, con los pilares de esta área de ingeniería de sistemas. Vale, ya vimos la prepa pasada algo bastante introductorio, que es, bueno, eh, que nosotros tenemos el Deep Learning y que el Deep Learning se basa en emplear, que son algoritmos que conforme se exponen a más datos van aprendiendo, entre comillas, van hallando relaciones subyacentes en los datos que me permiten, bueno, dependiendo de lo que estoy haciendo, me permiten hacer una cosa u otra. O sea que hallar la relación subyacente para hacer regresiones, hacer aproximaciones, estimaciones o clasificar. Clasificar en tantas clases, en n clases que yo quiera. Eso es lo que hemos ido viendo. Y bueno, vimos que, exacto, eso se basa en redes neuronales. Y las redes neuronales tienen dos componentes importantes. Una cosa es que es la arquitectura, y ya veremos lo que es la arquitectura más a detalle, y parámetros, que son cosas que iremos ajustando para que progresivamente el modelo aprenda y sea capaz de generalizar. Eh, entonces, déjame yo poner aquí, espero que no se rompa la grabación, no lo puedo ver. Bueno, nada, si me escriben un mensaje me avisan. Ah, no, sí puedo. Okay. Aquí, esto no lo necesito. Ok. Entonces eso es lo que hemos visto. Y vimos que al final esto es un proceso de ensayo y error. Como digo, hay unos valores, estos parámetros que nosotros iremos cambiando para que progresivamente el modelo sea mejor, porque él va a poder aprender conforme se exponga muchas veces al conjunto de datos, pero al final hay que ajustarlo. Y para que él alcance nuevos porcentajes de precisión, para que alcance un menor costo y así. Y bueno, vimos eso y vimos más o menos qué es el costo, cómo es el proceso el paso hacia adelante y el paso hacia atrás. Pero ahorita lo vamos a ver mejor. Entonces, componentes de una red neuronal. Bien les digo que toda red neuronal cuenta con elementos que podemos ajustar para alcanzar un mayor rendimiento. Eso se reduce en una experimentación, en algo de vamos a hacer estos cambios para que mi modelo lo haga mejor, para que mi modelo aprenda mejor los datos y pueda luego generalizar, pueda luego, cuando yo lo exponga a nueva información, él ya pueda clasificar bien, pueda aproximar bien, etc. Y, exacto. Esto lo podemos ir cambiando, porque a lo mejor nosotros tenemos un modelo que tiene un cierto porcentaje de precisión, pero realmente podría tener más capacidad, solo que, oye, hay que cambiarle esto, hay que cambiarle
Ya vamos a ir viendo todo eso, pero hay que cambiarle el tamaño del batch size, perdón, el batch size. Hay que aumentarlo para que así converja más rápido y tenga muestras más representativas. O hay que aumentar el número de capas porque realmente esa relación de los datos es muy compleja. Y con una red simple, una red superficial, no nos sirve. Entonces, son acciones, son ajustes que vamos haciendo para ir mejorando. Eso está en la arquitectura y está en estos parámetros. Parámetros que también tienen, que van acompañados de algoritmos especiales, que los iremos viendo progresivamente. Pero antes de entrar en eso hay que ver un poco bajo el microscopio las redes neuronales. ¿Qué componen las redes neuronales? Bueno, están compuestas de neuronas. Están compuestas de neuronas. Nosotros vimos en la prepa pasada, con esa red neuronal más sencilla, que, exacto, que ella recibe las entradas, hace una combinación lineal y bota el resultado. Realmente, las más generales cuentan con dos partes. Esa parte que es una suma producto, una parte lineal, toda esa combinación lineal de entradas y pesos que recibe la neurona, y aparte una parte, valga la redundancia, no lineal. Una parte que pierde toda la linealidad que fue calculada. Entonces, como es la neurona tiene sus pesos, tiene sus parámetros, recibe sus datos, hace esa combinación lineal y luego esa combinación lineal la pasa por una cierta función para convertirla en algo no lineal, que también se llama activación o valor activado. Porque el tener solo una parte lineal me genera muchas limitaciones. ¿Por qué surge esa parte no lineal? Porque me genera limitaciones. Porque justamente si tuviéramos solo una parte lineal, hay muchos conjuntos de datos que no podríamos aprender porque no son lineales, porque la relación no es lineal. Lamentablemente en la realidad las relaciones no son lineales, a veces son cuadráticas, a veces son, no sé, logarítmicas, o sea, cualquier cosa rara. Y eso, con la linealidad, a lo mejor podrías alcanzarlo, pero te va a costar mucho tiempo. O probablemente no alcanzarías a hallar esa relación. Entonces requieres de una parte no lineal. Requieres de una parte no lineal. Y también porque si tuvieras una parte lineal nada más, podrías tener problemas porque tendrías valores muy grandes en general en las capas internas. Entonces de ahí a que surja la inclusión de una parte no lineal. Esa función que se usa para calcular la activación se llama función de activación. Entonces, estamos ahí. Hay varios tipos de función de activación que los veremos más adelante. Ok. Entonces, ahora sí, comencemos a hablar propiamente de parámetros y arquitectura. Ya les dije, la arquitectura. ¿Qué es la arquitectura en sí como la definición más normal? Bueno, la arquitectura es un diseño. La arquitectura es un diseño de algo. O sea, bien lo vimos en sistemas de info, la arquitectura del software, tal, no sé qué, cómo tiene que estar, cómo son los componentes, cómo es la estructura de
un cierto sistema y así. La arquitectura aquí es más o menos lo mismo, es el diseño de la red neuronal. Porque al final, una red neuronal, exacto, son estas neuronas arregladas. Entonces yo puedo arreglar de diferentes formas las neuronas para que tenga ciertas características. Para que tengan capas, ciertas capas, y bueno, para que cada capa tenga un cierto número de unidades. Eso es lo que envuelve la arquitectura. Es cuántas capas tengo en la red neuronal y por cada capa cuántas unidades tengo. Como estos son algoritmos que se basan en, métodos numéricos, son regresiones lineales, como vimos la semana pasada, están compuestas de regresiones lineales, de cálculos matriciales que son muy complejos, que son matrices muy grandes, productos matriciales muy grandes, ya lo veremos más adelante, pero son productos matriciales muy grandes. Entonces, evidentemente, conforme la arquitectura sea más compleja, en este caso sea, por ejemplo, más profunda, que cuando hablamos de profundidades, cuántas capas tiene, conforme sea más profunda la red, pues evidentemente van a haber más cálculos. Más cálculos porque tiene más neuronas con las que están relacionadas, más neuronas que reciben entradas y que devuelven salidas, que calculan partes lineales, luego partes no lineales, y esas partes no lineales vuelven a entrar en otras neuronas, entonces escala muy rápido. Entonces, a mayor número de capas, más de esas regresiones lineales de paso complejas deben calcularse. Y bueno, obviamente si tenemos algunas pocas capas ocultas, pero con muchas unidades, con muchas neuronas, va a pasar lo mismo. ¿Ok? Y también si es grande, puede demorar en hallar el óptimo, puede demorar en hallar ese conjunto de parámetros que mejor me aproximan a mis datos, a mi conjunto de datos. Bueno, parámetros de mi función que mejor aproximan a mi conjunto de datos. Pero estará más aplomado, será una red neuronal más maseada, más fuerte para conocer datos más complejos. Volviendo al ejemplo de la semana pasada, ese problema era sencillo, era, bueno, una red neuronal que si tú tenías esos datos de las habitaciones, la ubicación y la cantidad de habitaciones, puedes predecir el precio de una vivienda. Chévere, pero ¿y si, o sea, la realidad es más compleja que eso? Hay muchas otras más variables y, bueno, como digo, las relaciones no son lineales. Eso o, bueno, con problemas de clasificación. ¿Está bien? Entonces, esto muestra que la arquitectura es un arma de doble filo, al final. Esto es algo que tú das, o sea, que tienes que pagar un precio, pues. Bueno, sí, yo, claro, tengo este conjunto de datos, bueno, decido hacerla con tantas capas y con tantas neuronas por cada capa, pero vas a pagar un precio. Y es que, exacto, vas a demorar pues más en calcularlo. O a lo mejor te pasas y terminas cometiendo un error común que es que memorizas te pasas y tu modelo termina memorizando el conjunto de datos. Eso es un problema que veremos más a detalle la semana que viene. Pero puede pasar y eso no es conveniente. Porque al final memorizó, no entendió, no aprendió. Pero bueno,
esto con la arquitectura. No sé si hasta ahora hay algún problema, alguna duda, quiero decir. Todo bien por mi parte. Todo bien. Chévere. Entonces ahora vayamos con los parámetros, específicamente los llamados hiperparámetros. ¿Qué son esos hiperparámetros? Bueno, son todos los valores, todas las variables que influyen en nuestro modelo que los asignamos antes del entrenamiento. Antes del entrenamiento. Antes de comenzar a... antes de comenzar a pasarle los datos al modelo para que él aprenda, él entienda y tal, y pueda ver todas esas relaciones. Eso hay que ajustar. Y bueno, eso hay que asignarlos. Y hay que ajustarlos o también tunearlos. En el curso le dicen tuning. Y entonces hay que tunearlos también a través de la experimentación, de ir probando progresivamente. Ojo, hay artículos, esto es de verdad, bueno, bien saben el uso de la inteligencia artificial en general en nuestras vidas. Esto es un campo que se estudia muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hay muchos artículos científicos de cada, o sea, la sección más específica del Deep Learning y Machine Learning. Tienen artículos científicos por montón. Y hay muchos que se dedican eh, a estudiar valores de hiperparámetros y recomendar cuáles son los rangos mejores. En el proyecto, lo ideal es que lean artículos y revisen, bueno, cuáles son esos mejores datos, porque al final son cuestiones de opinión también. Cada marco, en donde hacen en el estudio, digamos, el marco de referencia cambia de artículo en artículo, entonces, bueno, hay un contexto en que, por ejemplo, el batch size es mejor, un cierto batch size es mejor, luego hay otros en que una cierta tasa de aprendizaje es mejor y así. Igual ustedes lo pueden, conforme vayan haciendo el proyecto, pues, irán viendo que eso se puede ajustar. Hay opiniones, pero tampoco hay una fórmula mágica de que, bueno, este es el mejor, este es el modelo perfecto, que nunca falla. No, no, no. Eso no existe en la realidad. Eso aquí es ir probando y acercarnos a la mejor precisión posible. Pero hay veces en que no se puede, es difícil alcanzar. Entonces vamos haciendo ajustes y cambiando conforme vayamos probando. Estos hiperparámetros junto a la arquitectura es lo que me permite alcanzar el rendimiento óptimo de la red. Como ya les dije. Vamos cambiando y tal. Hasta que hallamos una combinación que dije, ok, creo que hasta aquí llego y alcancé 97% de efectividad. Cónchale, eso es súper buen número. Lo puedo dejar hasta aquí. ¿Cuáles son los hiperparámetros? Bueno, tenemos en total 7, de los que andaremos más. Tenemos la función de costo, la función de activación, el learning rate o la tasa de aprendizaje, el número de epochs, el batch size o el tamaño del lote, el algoritmo optimizador y la inicialización de pesos. Son todos con los que nos manejamos. Entonces, en primer lugar, veamos la función de costo. Ya tenemos más o menos un poco de conciencia, de conocimiento de qué era el costo. Bueno, eso es ese valor numérico que me dice que también lo está haciendo la red. ¿Cuánto se está equivocando el modelo al hacer las predicciones? ¿Sí? Ok. Pero eso se calcula de una forma. O sea, eso obviamente no es un número así mágico, ¿no? Eso se calcula de una forma y es a través de
errores, eh, cálculos que ya podríamos manejar de estadística y que también son comunes en otras áreas de la matemática. Entonces la función de costo lo que me hace es, bueno, cómo yo calculo ese costo, cómo yo veo cuál es cómo yo calculo el valor que me dice que la red que la red lo está o no lo está haciendo bien. Cuando vemos el costo, la cantidad nos indica algo. La cantidad nos indica en general, bueno, exacto, qué tan mal lo está haciendo, por tanto, conforme más grande sea ese tamaño, el número calculado por la función de costo, bueno, me indica que es que no está aprendiendo la red o está cometiendo muchos errores. Tiene una baja precisión. La función de costo es lo que es de las bases, es una de las bases para que se realice el backpropagation. La función de costo me permite actualizar, me permite hallar el mínimo de los pesos. Ya lo veremos cuando veamos la tasa de aprendizaje, eso se ve mejor. Me permite hallar cuál es el óptimo para el modelo, cuál es el conjunto óptimo de parámetros que permiten el mejor rendimiento de la red. Igual, eso en la siguiente lámina hay una ilustración con eso, con la función de costo. Y la función de costo es en general la media de todas las pérdidas, que es el costo por muestra. Que la función de costo es la media de lo que llaman el loss. En el curso les dicen, la denotan la función de costo con la J. Entonces la J, que depende de los parámetros, es igual a la media de las pérdidas, del loss. Y dependiendo del problema que tengamos, que aquí, como les digo, vamos a tener problemas de regresión y de clasificación. Si el problema es de regresión, vamos a emplear como una regresión lineal cualquiera. Vamos a calcular ese costo por el error cuadrático. No les pongo las fórmulas porque realmente no es importante aprenderse las fórmulas, pero en el curso se los muestro. Es la media de las diferencias cuadráticas entre el valor que yo tengo. Recordemos que estos son todos problemas, todos son modelos supervisados. Esto todo se basa en que yo tengo una verdad. Mi conjunto de datos de entrenamiento están etiquetados con qué, con el valor real. O sea, yo tengo mi conjunto de entrenamiento, que son mis fotos de prendas de ropa, que ya dicen, bueno, este es una foto de un zapato y dice zapato. Es un vestido, una foto de un vestido y dice vestido. Nosotros trabajamos con conjuntos de datos que ya están etiquetados, que ya tienen su solución asociada, y lo que nosotros queremos es, bueno, usa lo que llaman el ground truth, la verdad como terrenal, usa la verdad para aprender, entenderlo, y luego yo te lanzo nuevos datos y ahí sí tú tienes que hacerlo bien. Y bueno, si no lo haces bien, vamos mal. Por eso es que para regresión se usa la diferencia cuadrática o el error cuadrático. Y para clasificación empleamos otro que es log likelihood. Como curiosidad, eso también se usa en teoría de la información. Bien interesante porque esto usa muchas otras áreas
de las matemáticas en general. Entonces tenemos eso. También, como es importante conocer cuáles son las características de esa función de costo, porque hay unas mínimas características que tiene que cumplir. Porque yo quiero hacer backpropagation. O sea, que yo quiero emplear métodos numéricos para poder hallar para poder minimizar esta función de costo. El modelo en general, todos estos problemas se reducen a hallar el mínimo de la función de costo, porque nosotros queremos que el costo sea lo más pequeño posible. Entonces hay que minimizar esta función. Entonces, como yo quiero hallar mínimos, tenemos herramientas poderosas de, de Mate 1 y Mate 2, que es usar derivadas. Entonces, la función de costo tiene que ser diferenciable y, bueno, por tanto, continua. El costo tiene que ser una magnitud, tiene que ser una medición, como si yo agarrara una regla y midiera mi teclado y yo, ok, esto tiene, o sea, no sé, 20 centímetros de ancho por 7 centímetros de altura. Entonces, tiene que ser un valor positivo, algo que me mida. El rango de esa función tiene que ser positivo. También tiene que ser sensible a cuando tenga predicciones incorrectas, para que yo lo vea y diga, oye, qué rara esta función de costo, que de repente aquí hubo un pico y luego bajó y luego, bueno, porque si yo veo esa, no sé, esa iteración tal, yo digo, ok, aquí pasó algo. Que sea sensible a cuando ocurren cosas raras. Y también tiene que ser escalable. Que el cálculo de la función, el cálculo del costo, no sea algo que me perjudique conforme más datos tengo. No tiene por qué depender de él. Entonces, esas mínimas características tiene que cumplirlas. Y bueno, todas son importantes. Y en ese caso, obviamente, la diferencia cuadrática, el error cuadrático y el log likelihood la cumplen. Igual podríamos definir otras que tengan esas características. Deberíamos poderlas definir. Pero bueno, sigamos. Algunas de las funciones, bueno, con la función de activación. Bien les dije que todas las neuronas tienen esa parte de activación, que es importante porque elimina la linealidad de las entradas, que no me conviene. Y hay casos donde se ve mejor esto. En las capas internas no se ve tan bien eso, pero en las externas sí. ¿Por qué? Las capas externas no, en las capas de salida, quise decir. En las capas de salida se ve esto mejor, porque a veces si yo quiero clasificar, yo quiero que mis datos, yo voy a generar una distribución de probabilidad. O sea, la salida es un vector cuyos términos me definen la probabilidad de que el objeto que yo quiera clasificar sea de esa clase. Entonces, si yo ya entrené bien a mi modelo que clasifica ropa, yo le paso una foto y él me dice, bueno, que yo te devuelvo este vector donde cada clase es un tipo de ropa. Y si está bien entrenado, dice, bueno, si yo le pasé un vestido, el vector debe tener en el componente de vestido algo muy cercano a 1. Y ahí, entonces nos conviene que los valores sean entre 0 y 1, por lo que no podemos usar cualquier función de activación. Tenemos que usar una función de activación cuyo rango esté entre 0 y 1.
ahí es cuando viene la elección. Y ahí es cuando viene que tenemos libertad para elegir por cada capa la función de activación que queramos. Entonces, ¿qué se acostumbra? Bueno, que con las capas ocultas em, se suele usar la denominada ReLU, que se llama Rectified Linear Unit, que tiene esta forma acá, vale 0 para valores negativos y o sea, si él recibe X, vale X para valores positivos. Creo que se puede ajustar la pendiente, si no me equivoco. Y para exacto, esta, o una variante que es Leaky Relu, que para valores negativos, en vez de ser 0, es un valor, ¿cómo se llama esto? Es una recta un poco inclinada. Pendiente que tiene pendiente positiva, pero muy poquita. Eso para las capas ocultas. Y para la salida, si es de clasificación, en general se usa sigmoide. También se podría usar tangente hiperbólica, pero la tangente hiperbólica es de menos 1 a 1. Sí. Sí, exacto. O softmax también. Entonces son varias funciones de activación. Entonces, bueno, yo no se me pasó a comentarlos en la arquitectura. Claro, con la arquitectura tú tienes capas de entrada, capas ocultas y capas de salida. Y bueno, es en la capa de salida donde se toma esa decisión, dependiendo del problema, y en las capas ocultas también. Ok, no sé, ¿hay alguna duda con lo que hemos visto hasta ahora? ¿O todo bien? Creo que todo bien. Aquí son muchos conceptos, pero bueno, poco a poco se van entendiendo. Ahora, con lo que les decía, vamos con la tasa de aprendizaje o learning rate. El learning rate se denota por alfa. Por la letra alfa siempre es lo que se usa y bueno, si en el código obviamente no usan alfa per se, sino escriben alfa y ya. Pero bueno, esa es la notación aquí. ¿Qué sucede? Como les digo, el objetivo de este modelo, de los modelos en general, es minimizar el costo. Como eso es lo que me indica qué tan mal lo está haciendo la red, yo busco hacer lo más pequeño posible eso. Y como yo lo calculo usando una función, yo voy a minimizarla. Eso es lo que voy a hacer. Voy a hallar el valor más pequeño de esa función. Y claro, con eso, lo que consigo hacer es hallar en qué lugar de ese espacio donde vive la función de costo, en qué lugar está ese mínimo. Porque la función de costo depende de los parámetros, evidentemente. Los parámetros son los que me indican dónde estoy, ¿no? Yo empiezo en un sitio y tengo que hallar el mínimo. Entonces, al hallar ese mínimo de la función de costo, me permite hallar los parámetros que me den el mínimo. O sea, que me aproximen lo mejor posible los datos. Yo, lamentablemente, en estas cosas no es que yo puedo derivar la función e igualarla a 0 y despejar. No, porque eso obviamente sería lo lógico, sino que hay que usar
hay que usar algoritmos, algoritmos, hay que usar métodos numéricos para hallar esos mínimos. Y esos métodos numéricos usan las derivadas, justamente, y usan parámetros, que en este caso es la tasa de aprendizaje, que es la longitud de mi paso, que es qué tan rápido voy a hallar, qué tan rápido el modelo va a encontrar ese punto óptimo, qué tan rápido va a converger. O sea, no es per se el tiempo, pero me permite, como dice la lámina, determina, influye mucho en cuánto va a tardar en converger el modelo. Entonces, esa es el uso de mi learning rate, yo lo que voy a hacer es va a ser un valor que esté entre 0 y 1. No puede ser menor que 0 porque me afecta. Y no puede ser mayor que 1 porque si es mayor que 1, progresivamente voy a dar pasos más y más grandes y eso obviamente no es lo que quiero. Entonces va a ser entre 0 y 1. Y dependiendo de qué tan cercano esté a 0 o a 1, va a tener un comportamiento u otro. Si es muy muy cercano a 0, van a ser pasitos como está aquí, van a ser pasitos muy pequeños. O sea, va a tardar demasiadas iteraciones en converger, en hallar ese mínimo. Y si es muy grande, lo que va a pasar es que va a pegar estos saltos así. E igualmente va a tardar en converger. Aquí es cuando comenzamos a ver que esto es una cosa de ver, e ir aproximando, e ir estimando, e ir probando cuáles son los mejores valores. Que hay unos artículos que ya lo han dicho, que ya lo han investigado y han llegado a ciertas conclusiones. Sí, pero al final hay que ir probando. ¿Ok? Entonces recordar siempre que nosotros tenemos la función de costo y lo que vamos, o sea, el objetivo del modelo, del modelo va a ser minimizar ese costo, minimizar la función de costo. Si minimizo la función de costo, hallo los parámetros que se aproximan en un entorno lo más cercano posible al mínimo, al valor al mínimo de la función. Que se aproximen lo más, por tanto, haya los parámetros que mejor que mejor se ajusten a los datos, el conjunto de datos. Y dado que dado que estos son algoritmos, requerimos usar métodos iterativos, métodos numéricos para hallar esos mínimos. Ahorita como en el backward propagation, veremos cómo es eso. Pero si ya han visto cálculo numérico, es más o menos parecido. Entonces, bueno, y esta imagen representa el uso de la tasa de aprendizaje. Luego tenemos el número de epochs. El número de epochs es cuántas veces la red neuronal procesa todos los datos suministrados. Todos. Un epoch es cuando la red neuronal, entrenándose, recorre todo el conjunto. Todo el conjunto. Importante. No es un pedazo, sino que un epoch va a completarse cuando el modelo haya sido alimentado por todos los datos. Entonces, esto está relacionado a las iteraciones, a cuánto se expone el modelo a los datos. Se reduce, o sea,
evidente que conforme más epochs, mejor el modelo entiende los datos, mejor ve la relación. Y por tanto, cuando le pase nuevos datos, que es la parte de evaluación, él va a tener un mejor rendimiento. O sea, quizá. Ahora, esto es otra vez un arma de doble filo. ¿Cuál es el número de epochs? ¿Cuál es el mejor? Bueno, no hay uno establecido. Quizás haya un rango, pero no es un número, no es 60 o 3000. No hay un número. Es un rango, porque depende de muchas cosas. ¿Y porque es un arma de doble filo? Porque si son muchas, si yo me paso de iteraciones, realmente no voy a ver las relaciones, ¿no? Porque el modelo se alimenta y se vuelve a alimentar del conjunto de datos, tal, progresivamente. Pero lo que termina pasando es que él memoriza, porque ve tanto los datos, los ve tanto, pero tanto, claro, que los ve, son todos elementos matemáticos, pero los revisita tantas veces que ya lo memoriza, que ya dice, bueno, estos son, este dato está acá, está acá, está acá, o esta es de esta clase, de esta otra, y al final no es capaz de generalizar, realmente, no es capaz de que cuando yo le pase nuevos datos, no va a clasificar bien. Entonces, un número de epochs muy elevado es contraproducente. Ahora, un número de epochs bajo también es contraproducente. Eso también es algo obvio, porque si el número de epochs es bajo o es insuficiente, el, el modelo no fue expuesto lo suficiente a los datos. Entonces no va a hallar la relación. Y luego, como no halló la relación en la parte del entrenamiento, cuando se enfrente a la realidad, lo va a hacer mal. Igual o peor. Entonces, eso en claro. También tenemos iteraciones, pero iteraciones, evidentemente no es lo mismo que el número de epochs. Las iteraciones es cuando una iteración solo se procesa un batch y se optimiza. O sea, cuando yo paso un batch por la red, tal, lo paso, ella genera la estimación, luego genera el costo y luego vuelve para atrás y optimiza, eso es una iteración. Pero en una iteración se procesa solo un batch. En un epoch se procesa todo el conjunto de datos. El batch es un paquete, o sea, una porción del conjunto de datos. Cuando yo paso esa porción del conjunto de datos y luego se optimiza usando esa porción, eso es una iteración. Cuando ya hayan pasado tantas iteraciones, donde haya procesado tantos batch y alcance el conjunto de datos, ya ahí eso es un epoch. Entonces, un epoch tiene varias iteraciones. Tiene varias iteraciones si el batch es menor al conjunto de datos, porque yo podría decidir, o sea, podría tener el batch como todo el conjunto de datos. Entonces, bueno, ahí una iteración sí es un epoch. Pero en el 95% de los casos vamos a tener batch que son más pequeños
el conjunto de datos, entonces va a tener varias iteraciones dentro de un input. Eso es lo más importante. Ahora, entonces hablando de batch, veamos el batch size. Otro hiperparámetro. El batch size me define la cantidad de muestras que se procesan en un forward propagation. O sea, yo tengo mi primer batch y ese batch ponle que es de 10 unidades. Entonces yo paso esas 10 unidades en un lote, lo paso por la red y me genera su estimación y su costo. Y luego uso ese costo para optimizar, y bueno, continúa así. Ahí se completa una iteración. ¿Ok? Entonces, exacto. Batch es esa cantidad y bueno, al final como es esa cantidad, pues es un subconjunto del set de entrenamiento, del conjunto de datos que yo estoy hallando la relación. Una porción. ¿Vale? Entonces, mientras más grande, vas a requerir más memoria. Porque en general tú podrías tener tu conjunto de datos en disco y luego sacas en disco, llevas a memoria el batch y eso es lo que usas para entrenar. Entonces, para cargar tú tienes que tener memoria para cargar ese batch. Y bueno, obviamente, si tienes un cierto tamaño de memoria, no puedes cargar un batch. Si tienes 4 GB de memoria, no puedes cargar un batch de 5. Entonces, es importante tener eso en cuenta. La memoria acá, en general, o sea, para los proyectos, como les digo, eso se va a usar vamos a usar una página que tiene servidores que hostean esos modelos. Entonces la memoria no es una limitante. Pero si quisiéramos hacerlo en casa con la computadora, eso sí es importante. Y bueno, necesitamos tener unas buenas computadoras. Pero bueno, es eso. Necesitamos memoria, porque cargamos el batch size a memoria. Perdón, cargamos el batch a memoria para que sea procesado. Entonces, también, si es más grande, él representará mejor al set de datos y habrá menos ruidos durante el aprendizaje. Claro, nosotros, exacto, podríamos querer, o sea, ¿qué es lo ideal? Que pasemos todo el set de entrenamiento de un golpe, hace sus cálculos, estima y luego optimiza y ya. O sea, va optimizando pero con el conjunto de datos. Eso es lo ideal. Pero bueno, por esta limitante de memoria no se puede. De todas formas, lo que uno trata de hacer es elegir hoy un batch que sea grande. ¿Para qué? Para que lo suficientemente grande, para que él represente lo mejor posible al conjunto de entrenamiento. Porque si el batch size es muy pequeño, no vamos a requerir más iteraciones. Porque eso es una porción más pequeña, no es tan representativo del set de datos. No sé si me estoy explicando, pero eso es importante tenerlo en cuenta con el batch size. Entonces lo ideal es que este sea del tamaño del set. Eso es lo ideal. O sea, lo ideal es que sea del tamaño del set de entrenamiento. Pero realmente en la realidad no podemos hacerlo. No es posible. Entonces aproximamos y decimos, bueno, tomamos este tamaño que sea
lo que mejor representa el set de datos de forma que no tenga que hacer tantas iteraciones. En general el tamaño del batch size es potencia de 2. General. Puede que un rango sea como 16, 32 o 32. Entre 16 y 64 puede ser un rango aceptable, pero es lo que digo siempre. Hay que, bueno, revisar bien la bibliografía y bueno, esas recomendaciones cambian con el tiempo porque estos son estudios científicos, esto está basado en estudios científicos, etc. Y bueno, ¿qué más? Exacto. Esto es con la parte del batch size. Luego, ahora hablamos de los algoritmos, específicamente de los algoritmos optimizadores. Nosotros sabemos exacto que buscamos hallar este mínimo de la función de costo. Ahora, hay muchas formas de hacerlo. Realmente hay una que es muy, que es la, digamos, trivial, la que uno se le puede ocurrir más rápido, pero hay otras que se han estudiado, que se han diseñado con el paso del tiempo y se han estudiado y se han mostrado más efectivas, que son más complejas, pero son más efectivas que la solución más trivial. Pero bueno, ¿qué es el algoritmo optimizador? Es el algoritmo que se usa para la actualización de los pesos durante el backpropagation. Como digo, ese algoritmo puede ser lo que sea. Puede emplear hasta nuevos hiperparámetros y todo. Pero esa es su función. Puede ser diferente, nuevos hiperparámetros, pero ser más efectiva que otras. Y eso es a lo que se dedica este algoritmo. Como digo, usar unos implicará que se tengan nuevos hiperparámetros. El que emplea el learning rate de antes es uno sencillo de entender, pero realmente no es como digo, no es el más efectivo. Luego hay otros que incorporan estos nuevos hiperparámetros. También me permiten mejorar el tiempo de aprendizaje. Como digo, hay unos que hallan el óptimo más rápido. Si son bien ajustados, hallan el óptimo mucho más rápido. En general. Y bueno, como algoritmos optimizadores tenemos el gradient descent o el descenso del gradiente, que es el que podemos ver con esta ilustración acá, que lo veremos con la fórmula más adelante. Tenemos el momentum, que lo que hace el momentum es que aparte de emplear nuevos hiperparámetros, el momentum simula como si tuviéramos una pelota en un bowl. Si nosotros tuviéramos una esfera en un bowl y la dejáramos caer. Bueno, simula el momento que adquiere la cantidad de movimiento que adquiere esa esfera conforme va cayendo. Aquí de hecho se puede ver cómo es esa representación más o menos. Este es el mínimo. Aquí es donde empieza el modelo y bueno, progresivamente va llegando más rápido al mínimo. En cambio, sin momentum, o sea, con el gradient descent a secas, entonces tarda más. Ahí es cuando vamos viendo cómo va, cómo es la diferencia entre una y otra. ¿Okay? Luego tenemos el RMS prop, que RMS es por Root Mean Square Propagation. O sea, emplea unos cálculos de raíces cuadradas
y con medias, también como lo dice su nombre, y también emplea otros nuevos hiperparámetros. No les muestro las fórmulas porque, como digo, realmente no es, no es importante aprendérselo. Lo importante es entender cómo son los algoritmos. Igual cuando presenten el parcial y bueno, si les preguntan de estos algoritmos, le pueden preguntar al profe, hay que incluir las fórmulas. Y él les dice si no. A nosotros nos lo preguntaron cuando yo la vi y la verdad yo no las escribí y bueno, me puso bien la respuesta. Entonces no hace falta. Lo que importa es entender el objetivo del algoritmo y cómo funciona, más o menos. Por último tenemos el Adam, que aquí no los tengo. Déjame ver cuál es que era las siglas, porque esas son siglas también. Ok. Bueno. Tiene que ver algo con Adaptive. No me acuerdo las siglas, pero bueno, Adam es el algoritmo que vamos a usar en el proyecto porque es el más eficiente. Y lo que hace es combinar Momentum con RMSProp. Entonces, los hiperparámetros son los hiperparámetros de Momentum y los hiperparámetros de RMSProp. Usa los dos y bueno, ese es sin duda, o bueno, hasta ahora el más efectivo de todos. Y que más con el algoritmo optimizador sería hasta ahí. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Ok, yo creo que estamos bien. Todo bien. Todo bien. Okay. Y ya creo que ya para terminar veamos la inicialización de los pesos, ¿no? ¿Por qué hablamos de inicialización? Cuando nosotros generamos, o sea, tenemos nuestro modelo, bueno, el objetivo, se los he dicho 30 veces ya, pero es porque lo tienen que saber y lo tienen que entender. El objetivo del modelo es minimizar la función de costo. Y el minimizar la función de costo, hallo los valores de los parámetros que me minimicen esa función. Ajá, pero obviamente yo cuando tengo mi modelo, cuando comienzo a entrenarlo, yo no empiezo en el mínimo, yo empiezo en algún lado. Inicialmente hay que asignarle algún valor a los parámetros, ¿no? Porque no pueden empezar así nomás. No, hay que asignarles un valor al inicio. Y bueno, esta es otra, digamos, rama de estudio del Machine Learning. ¿Cuáles son las mejores inicializaciones? ¿Cuáles son las mejores escogencias de los pesos iniciales antes del entrenamiento, evidentemente? Antes de entrenarse. Hay una que puede ser 0. ¿Sí? Podemos iniciar todos los pesos en 0. Pero iniciar en general en algún valor en específico no es conveniente. No es conveniente porque probablemente estemos alejados del mínimo y bastante alejados del mínimo y no es conveniente. Si acaso lo que se inicializa en un valor específico que es en 0 es las B, ¿no? Las constantes, pero los pesos no. No ayuda a iniciarlos en un valor. De paso,
eso, si nosotros le damos valor, bueno, la cargamos de cierto sesgo. O sea, si la inicializamos, lo mejor es inicializarlos aleatoriamente, para que no tengan ningún tipo de sesgo. Para que realmente no sea yo quien lo decida. Porque al yo decidirlo, bueno, yo pienso que allá está el mínimo, pero realmente, como digo, está mucho más lejos. Entonces lo propio es inicializar los aleatorios. Ahora, igual aleatorio es bastante amplio, porque hay muchos rangos de valores. Ay, como exacto. Y aleatorio, yo tengo muchas formas de generar cosas aleatoriamente. Podría ser uniformemente, pero lo uniforme no me ayuda. Entonces, lo que ha ocurrido es que a través de varios artículos científicos se ha recomendado que la llamada inicialización de Xavier es una de las opciones más aceptadas. ¿Qué es la inicialización de Xavier? Bueno, la inicialización de Xavier eh, es generar los pesos iniciales siguiendo una distribución normal, una distribución que sigue estos parámetros, ¿no? Cuya media es 0 y desviación estándar es 1 sobre esta n representa el número de unidades de una cierta capa L-1. O sea, la inicialización de Xavier lo que me dice es, bueno, inicializa estos pesos aleatoriamente, los pesos de la capa L, siguiendo una distribución normal de media 0 y desviación estándar 1 sobre, creo que no es desviación estándar, es que yo no sé por qué me confundo con entre la desviación, no, es la varianza, sí. Me van a matar los que sean de estadística, que me confundo, chamo. Y inicializarlo siguiendo una distribución normal de media 0 y varianza 1 sobre n, 1 sobre el número de unidades que estén en la capa anterior. Eso es lo que dice la inicialización de Xavier. Y bueno, para esa capa, iniciarlo en 0. ¿Por qué? Bueno, porque eso tiene un efecto para evitar el ruido entre las capas y entre las activaciones. Hay un artículo que detalla más a fondo eso. Pero eso, para permite conservar la varianza entre las activaciones, en esencia. Que no todas vayan progresivamente, digamos, concentrando en torno a un valor. Que se conserve esa varianza. De todas formas, en la parte de desarrollo les voy a poner una respuesta a ese tema para que lo tengan escrito. Pero bueno, esto es sobre la inicialización. Bueno, ahorita aún realmente no hemos terminado. Falta el forward propagation y el backward. Con el forward propagation, la propagación hacia adelante o el paso hacia adelante, es donde nosotros calculamos la predicción y el costo asociado. También paso hacia adelante. Y ¿cómo es el esquema? Bueno, yo tengo mis datos de entrada, que los reciben esas neuronas, ellas hacen la combinación lineal, luego esas combinaciones lineales son activadas y pasan a la siguiente neurona.
Luego esos valores activados pasan a la siguiente para hacer una operación lineal, una combinación lineal, luego se vuelven a activar y pasan así sucesivamente, se combinan, así muchísimo, hasta generarme la estimación y con esa estimación calcular el costo. ¿Cómo matemáticamente se representa esto? Bueno, para cualquier capa L, cualquiera, de salida o interna, de manera vectorizada. ¿Qué significa vectorizada? Manera matricial, de manera que puedan ser paralelizadas estas cosas. Cuando escriban el código, bueno, lo podrían escribir, digamos, más directo, pero lo propio es que sea vectorizado, porque vectorizado me permite hacer todos estos cálculos paralelos. Entonces, de manera vectorizada, la parte lineal de esta capa L va a ser que agarrar todos los pesos de esa capa L, multiplicarlos por la activación de la anterior. Obviamente, cuando estamos en la capa de entrada, esta matriz de valores activados es la matriz de los datos de entrada. Se hace este producto matricial y se suma la constante. Y una vez con este valor, el valor activado de esa capa va a ser igual a la parte lineal cuando se pasa por la función de activación. Entonces ZL es la parte lineal de la capa L, WL son los pesos de esa capa, AL-1 es las activaciones de la capa L-1, que es la capa anterior a L, y BL es el término independiente, esta constante, o el sesgo de la capa L. Y bueno, G es la función de activación. Ese es el paso hacia adelante. Con un ejemplo mejor. Bueno, para esta capa, a ver, tenemos esta red neuronal. Tenemos nuestra capa de entrada, que es esta. Nuestra capa de entrada, que recibe dos variables. Luego nuestra capa de salida, que recibe solo una estimación. Y nuestras capas internas. Esta es nuestra capa L1. Y luego nuestra capa L2. Para la capa L1, L igual 1, para la capa 1, mejor dicho. Para la capa 1, ¿qué se tiene? Bueno, la parte lineal no es más que, bueno, el producto de la matriz de pesos que lo conforman estos pesos que están por estas conexiones por la matriz de valores activados más este sesgo o este vector constante asociado a la capa. Bueno, esta activación no es esto. En este caso, justamente, como es la primera capa, la activación es la que usa, obviamente es la que usa desde atrás, y en este caso sería los datos de entrada. Luego la activación de la capa 1, ahora sí, es, bueno, esta parte lineal de la capa 1 pasada por la función de activación. Yo tengo esta parte lineal, la paso por la función de activación y me devuelve la matriz de valores activados de la capa 1. ¿Cómo son las dimensiones? Bueno, en general
la matriz de pesos, ¿qué es lo que se hace? Yo voy a apilar los vectores de los pesos de cada neurona. Es decir, la cosa es que yo no puedo dibujar aquí ahorita. Pero tratemos de imaginar que, bueno, son 3 filas por 2 columnas. Entonces, ¿cómo yo hago esta matriz así? Bueno, cada fila va a ser, digamos, un vector de los pesos de entrada de cada neurona. Así la construyo. Yo agarro esos vectores de pesos y los pongo de manera tal que estén apilados, estén acostados y estén apilados. Entonces la matriz de pesos para esta capa, que es, bueno, vas a tener, por ejemplo, W11, W21. Luego en la siguiente fila tienes W12, W22 y luego en la siguiente fila tienes W13 y W23. De ahí a que sea de esta forma la matriz. Luego con el de las activaciones, bueno, como es la de entrada, es un vector columna de 2 elementos. Y por las dimensiones yo puedo hacer perfectamente el producto. Y justamente el producto de estas matrices va a ser un vector columna de 3 elementos. Exacto, vector columna de 3 elementos. Que se suma al sesgo que también tiene vector columna de 3 elementos. Por tanto, Z1 va a ser un vector columna de 3 elementos que pasado por la función de activación me devuelve A1. Aquí nuevamente no importa tanto saberlo el manejo de dimensiones, pero sí es importante tener noción de cómo se hace el forward, qué elementos hay en el forward y cosas así, en el paso hacia adelante. Después tenemos la segunda capa, que es, bueno, es el mismo pensamiento, solo que aquí la activación no va a ser la matriz activación, obviamente no va a ser la de entrada como era acá, sino va a ser la de la capa 1. Entonces si yo estoy parado en esta capa, ¿cómo va a ser mi matriz de pesos? Bueno, va a ser un vector columna, vector fila, perdón, de 3 elementos. Vector fila de 3 elementos. Porque antes aquí vimos, bueno, que cada fila de la matriz era los pesos, se conformaba por los pesos que entraban. De ahí a que fuera 3 por 2. Aquí solo es como si tuviera una sola fila. Y bueno, me entran 3 pesos. Entonces tengo 1 por 3. Luego la matriz de activación de la capa 1, normal. La B2 es 1 por 1, porque al final este producto me da 1 por 1. Me da un número real, pues. O bueno, mejor dicho, vector que tiene un solo elemento. Y la activación de esta capa 2 va a ser pues la estimación que yo quiero. Esto es un ejemplo ilustrativo, esto es para que vean bien cómo son el manejo de las dimensiones. Pero con tal de entender esto, generalmente no tanto cómo se construyen, sino, bueno, que así es como se calcula la parte lineal y luego con la parte lineal calculamos la parte activada, está bien.
Está bien. Y ahora vayamos con el paso hacia atrás, el paso opuesto. El paso hacia atrás, yo ya tengo el costo, yo ya tengo mi estimación, pero ¿qué hago con eso? Bueno, actualizar los pesos. Actualizar los pesos. Actualizar los pesos. ¿Cómo? Bueno, yo quiero actualizar los pesos para hallar ese mínimo que tanto me interesa de la función de costo. En este caso, usamos cómo se realiza esa actualización. Este es el caso que yo les decía que era el más fácil de ver y el más lógico, por decirlo de una forma. Este justamente es el stochastic, perdón, el gradient descent, porque bueno, como les digo, momentum, RMS prop y Adam tienen otra fórmula, pero este es el gradiente estocástico. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, yo quiero actualizar esos pesos y yo ya tengo un valor inicial. Entonces, lo que yo voy a hacer es usar la derivada parcial, que la derivada parcial, recordemos, por definición, es la pendiente de la... bueno, cosas que esta es una función que tiene una dimensión súper alta. Pero bueno, supongamos el ejemplo de la tasa de aprendizaje aquí. Yo estoy aquí. Yo empiezo acá. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Quiero acercarme al mínimo. Quiero acercarme acá. Entonces, si quiero acercarme acá, tengo que dirigirme en esta dirección. Ir a esta dirección. O sea, yo voy a actualizar este peso. Lo voy a agarrar y voy a decir, oye, si yo voy a calcular la derivada parcial de esa función de costo, ¿para qué? Para determinar la dirección, para determinar la pendiente de la recta tangente en ese punto. Y la pendiente de la recta tangente me va a permitir saber hacia dónde dirigirme. Exacto, porque si yo estoy acá y calculo esa derivada parcial, que a efectos prácticos lo estamos viendo en el plano, pero como digo, la función de costo es mucho más compleja que esto. Lo que yo voy a hacer es, exacto, calcular esa derivada parcial. Y ese valor, si está acá, bueno, como es una recta tangente, va a ser un valor negativo. Va a ser un valor negativo. Por lo que, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, voy a agarrar ese peso, voy a restarle ese valor y eso me va a hacer que se desplace. Como ese valor es negativo, cuando lo reste me va a dar positivo, se va a sumar. Entonces, todos esos pesos van a aumentar. Van a aumentar. Ahora, si yo empiezo de este lado, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo opuesto. Cuando yo calcule la derivada parcial, la derivada parcial me va a decir, oye, mira, la pendiente es positiva. La pendiente de la recta tangente a este punto es positiva. Entonces, igual cuando yo lo reste, me va a desplazar, pero me va a desplazar justamente a la dirección que yo quiero, que es hacia acá. Me lo va a desplazar como esta pendiente es positiva y los pesos están acá. Bueno, me mueve hacia la izquierda. Vale, ¿y qué incluyo yo? Bueno, yo incluyo la tasa de aprendizaje.
La tasa de aprendizaje lo que hace es escalar, me permite escalar ese cambio que yo le voy a aplicar a los pesos. Bueno, exacto. No quiero que te desplaces así de un golpe, sino que yo quiero que te desplaces una cierta longitud de paso para controlar eso, la convergencia. De ahí a que se use la tasa de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, volviendo bueno, siempre estuvimos en el paso hacia atrás. Eso, me permite actualizar los pesos. El nuevo peso, o bueno, los pesos en el instante t más 1, va a ser que va a ser los pesos en el instante anterior, pero desplazados en función de la derivada parcial de la función de costo con respecto a ese mismo peso y multiplicado por la tasa de aprendizaje. ¿Ok? Como yo estoy calculando una derivada parcial, aquí entra en juego la famosa regla de la cadena. ¿Por qué? Porque al final la función de costo es una función que viene, es algo que viene calculado de muchas otras funciones. Bien vimos en el forward propagation que, yo calculo la parte lineal usando la activación de la parte anterior. Pero ¿cómo es la activación de la parte anterior, de la capa anterior? Bueno, es una activación que es calculada por una parte lineal de esa misma capa. Y esa parte lineal de esa misma capa se calcula con la activación de la capa anterior. O sea, es un proceso acumulativo. No es, bueno, sí es iterativo, pues. Es una gran composición de muchas funciones. Entonces, cuando yo optimice estos parámetros, yo voy a tener, o sea, es una función compuesta enorme. Como tengo una función compuesta enorme, va a haber una regla de la cadena, va a haber un producto grande de funciones. Y eso es lo que ocurre acá con esta derivada parcial. Y aquí, entonces, vuelve la decisión de la arquitectura. Porque si yo calculo esta derivada parcial y voy pasando capa por capa, bueno, parece ser que conforme yo tengo más capas, voy a tener más elementos en esa regla de la cadena. Por lo que la derivada parcial puede ser susceptible a valores muy grandes o muy pequeños. Eso va a quedar para la semana que viene, pero bueno, para que vayan pensando, bueno, a lo mejor ya llegaron a esa parte del curso, pero de todas formas, para que lo tengan presente. Entonces, a mayor cantidad de parámetros, mayor el tiempo de cómputo. Mayor el tiempo de cómputo. Y nada. Eso es con el backward propagation. Es bien importante tengan eso en cuenta de las derivadas parciales y de la cantidad de capas y de todos esos aspectos, porque eso influye mucho en el tiempo de cálculo. ¿Y qué más? Este es el descenso del gradiente. Un comentario del descenso del gradiente. Él puede usar diferentes tamaños de batch. Y dependiendo del tamaño del batch, va a tener uno u otro nombre.
exacto. Si es estocástico, usa todo el set de entrenamiento, si no me equivoco. Usa todo el set de entrenamiento. Entonces, a ver, yo lo tengo acá. La cosa es que se me pasó anotarlo en su momento y no tuve chance. A ver. Bueno, esto igual está en la parte de desarrollo. ¿Ok? Entonces, nada, eso por esto del backward. Ahora, pensemos por un momento, bueno, se los dejo para que piensen. Y quizás los podemos discutir en la siguiente prepa o me lo pueden escribir en el grupo, habiendo visto todo esto. Esto es una pregunta de parcial. Una pregunta que apareció el trimestre pasado y apareció el anterior, en abril. Supongamos que tenemos esta situación de, bueno, que yo soy un analista científico de datos que estoy haciendo mi modelo y quiero voy cambiando mi modelo y voy ajustando mi arquitectura, viendo la función de costo y tal. ¿Cómo yo puedo comparar esos modelos? ¿Realmente hay alguna decisión, hay algún aspecto que me marque la pauta de si realmente puedo comparar un modelo u otro? No hay nada. ¿Qué restricciones tengo para eso? Para ver esa evolución. Es decir, como la pregunta el enunciado lo dice. Se puede comparar el rendimiento de dos modelos con la función de costo, solo si tienen la misma arquitectura, solo si tienen la misma arquitectura y función de costo, solo si tienen la misma función de costo o siempre. ¿Cuándo podemos hacer esa comparación? Bueno, se los dejo para que lo piensen. Recuerden cómo, exacto, imagínense. Y recuerden cómo es la función de costo y cómo es la arquitectura. Yo tengo más o menos mi respuesta. Yo no tengo la respuesta real. Pero bueno, creo que tengo una opinión. Pero bueno, lo podemos discutir después porque ya está medio larguita la prepa. Así que, bueno, se lo dejo para que lo reflexionen. Y nada, esto sería todo. Como digo, cualquier cosa me escriben o sobre esa pregunta me pueden decir. Y nada, nos estamos viendo la semana que viene.